Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este jueves 19 de octubre del año 2017. Gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a este día, evidentemente, a hablar de lo que está preocupando a Mundo y Raimundo. Son estas alzas de la violencia, la criminalidad, que por supuesto tiene preocupados a todos. Ya lo dijimos claramente. Fíjense que el ministro de Justicia y Seguridad está diciendo que estas alzas de homicidios son, bueno, desde mi forma de entender, por la interpretación que hago periodística, hasta normales, porque siempre que viene un periodo electoral se dan. Y de ahí la otra justificación es que son pugnas entre los grupos criminales de pandillas lo que está provocando esto. Pero haciendo la reflexión y depurando bien las cifras que dan las autoridades, vemos que la gran mayoría de personas que están siendo asesinadas son civiles, personas que nosotros no tenemos por qué dudar de que sean trabajadoras, personas honradas y trabajadoras. Vean ustedes lo de el empresario de Termales de Santa Teresa que fue asesinado, ¿verdad? Y por supuesto lo que más preocupa es que los grupos criminales están enfrentando a la institucionalidad, asesinando policías, asesinando militares de alto rango, como ustedes vieron ocurrió el día de ayer en Coatepec. La situación está, por demás decir, es difícil. ¿Tiene esto arreglo? ¿Tiene esto compostura? Eso es lo que vamos a tratar de determinar este día. Por favor, acompáñeme porque usted me conoce. Yo soy Josué Natambakis en jueves 19 de octubre del año 2019, completamente en vivo de los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en nuestra sintonía. Inmediatamente quiero ir con lo último. Vean ustedes, y hablando de violencia, criminalidad, sigue el maíz a peso, como dicen, ¿verdad? El cadáver de un hombre fue localizado esta madrugada en las inmediaciones del Monumento a Cristo de la Paz, en el sentido que de Comalapa conduce a San Salvador. La víctima no pudo ser identificada, presentaba signos de tortura y fue encontrado envuelto en sábanas y atado de pies y manos. La policía aseguró que se trataba de un hecho de liberación, o sea, una escena de liberación. Lo mataron en otro lado, pues, y llegaron ahí a dejar el cadáver, para que lo entendamos de mejor manera. Pero desconocían los indicios del porqué del hecho y quién habría cometido el crimen. Como suele suceder, así es, ¿verdad? Siempre no saben quién cometió el hecho y cosas como esa. Lamentable porque se trata de más hechos de violencia y criminalidad que siguen enlutando a las familias salvadoreñas, sin duda, ¿verdad? El cadáver de este hombre fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en calidad de desconocido, y como ustedes vieron ahí en pantalla, estaba embolsado y amarrado con un lazo, ¿verdad? Así es. Entonces presentaba señales de tortura y había sido maniatado. Así fue encontrado el cadáver. Ahí están los personeros del Instituto de Medicina Legal que han tenido mucho trabajo en estos días. Bueno, pasemos a otros menesteres. Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas a la altura del kilómetro 2,5 de la carretera de Oro en el sentido de occidente a oriente. El conductor de un camión no se percató que una pipa salía de en la arteria y lo impactó a un costado. Tras el percance, el conductor responsable, identificado como Gilberto de Jesús Cisneros, de 31 años, resultó con lesiones leves y fue trasladado a un centro asistencial. Bueno, esto es como conducen por muchas horas, ¿verdad? A veces hasta andan de mal humor, o si no se andan durmiendo, ¿verdad? Si los camioneros por lo regular, ese es el problema de ellos. Bueno, está la cosa.
Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes. Conmigo aquí en el estudio me da muchísimo gusto, de verdad, tenerles acá. Licenciado Misael Rivas es docente de Criminología, Victimología y Balística. Bienvenido, Misael. Agradezco que estés con nosotros para poder discutir las ideas en relación a lo que está aconteciendo en el país. Buenos días y ojalá que esta mañana podamos tener una discusión bonita para que todos los amigos puedan participar. Sí, cómo no, con gusto. También con nosotros el coronel Jorge Ernesto Segura, especialista en temas de seguridad nacional y ciudadana. Bienvenido, coronel, siempre es un gusto tenerlo por acá, por nuestros estudios. Bueno, siempre lo he dicho como hombre de fe, ¿verdad? Darle gracias a Dios, pero sobre todo pues en ese sentido del concepto de autoridad que en este caso compete a tu persona, y sobre eso pues también ser muy agradecido contigo por invitarnos, y sabemos que esta mañana vamos a dar algunos elementos que contribuyan para que también podamos cada uno de los salvadoreños saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Por demás, Misael, decir que esta situación es preocupante. Hasta la pregunta me vas a comprar, me vas a decir, ¿verdad? Pero es que hemos hablado de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. La preocupación de la ciudadanía es el tema, la violencia y la criminalidad, lo dicen los estudios de opinión. La situación es que todavía no terminamos de entender porque las autoridades continúan insistiendo en que van por el rumbo correcto. Misael. Bueno, yo sigo escribiendo en mi columna, en el periódico donde me hacen el favor de atenderme, que no es lógico estar hablando de muertos y que es normal, porque al final los muertos le estamos poniendo los salvadoreños y les estamos poniendo la violencia, incluso en la familia de tu servidor ya tuvimos una violencia terrible que tuvimos que sacar de emergencia a mi hermano del país. Pero la situación es la siguiente: ¿cómo puedo decir yo que voy en el rumbo correcto si de repente cuando el accionar delincuencial toma la determinación hay un alza dentro de lo que es el homicidio que nosotros notamos y que nosotros nos enteramos? Porque lo que sucede es que acá, cuando a nosotros se nos explica la famosa cifra negra, tenemos el entendimiento de que sí, debería de haber un porcentaje más o menos de un 20-30% que no nos enteramos. Sin embargo, acá te sorprende cuando el año pasado confirma en este año el fiscal general que tuvimos desaparecidos más o menos una cantidad de 10. Eso te indica que tenés que aumentarle entre el 30% y eso te da más o menos que son desaparecidos 13 realmente, sí, de lo controlado. O sea que la cifra realmente no es la que las autoridades nos reflejan. No, porque lo que sucede es que es... Imagínate que si le sumamos lo que tú estás diciendo, entonces la cosa es todavía más grave. Es correcto, porque lo que sucede es que en este momento en nuestro El Salvador querido, para los que les gusta mucho la estadística, tenemos un promedio de 10.91 muertos según lo que dijeron ayer, pero no concuerda cuando dicen la semana pasada, cuando había menos muertos, que teníamos más o menos 11.4, casi 12. Eso implica que ni siquiera los mismos personeros del gobierno, porque este dato lo dio ayer el señor viceministro de Seguridad en una entrevista que le dieron, no el estadístico, sino que dijo que eran 3.153 muertos, más 19 más, dijo. Sí. Entonces quiere decir de que cuando no están ni siquiera ellos bien cimentados en su información, mucho menos lo vamos a estar los salvadoreños. Y aquí es preocupante porque siguen dando los mismos datos. La famosa pugna y la otra depuración dentro de las pandillas. Y eso no puede ser cierto de que solo esa sea la respuesta. Si vimos nosotros hoy en la mañana lo que tú presentaste, resulta ser de que tenemos, por ejemplo, los homicidios que en nuestro país ahora se están llamando de liberación. ¿Por qué? Los matan en un lugar y los trasladan a otro. Eso es una técnica para exactamente poner en la picota a las autoridades, porque la escena, como no es en el lugar, no deja vestigios. Sin embargo, deberían de tener ya elementos de los modus operandi para poder determinar y hacer lo que son los seriales y hacer la determinación de cómo poder investigar. Entonces no te pueden dar a ti como periodista una respuesta de decir no tenemos pistas. Pistas hay. Dentro de la medicina forense siempre uno dice el cadáver habla y cuando se está con el cadáver uno le dice háblame y uno empieza a investigar. Lo que sucede que con este monumento de trabajo que tienen en nuestras instituciones y con tan poca gente, lo que está sucediendo es que están cansados
y sí les habla el cadáver, sí les habla la escena, pero ya no tienen la capacidad de poder dilucidar y entregarnos a nosotros la respuesta. Fíjate que hablando de eso, es prudente, creo yo, entender dos cosas en particular. Y no sé si tenemos listo al señor alcalde capitalino, porque él dijo algo en relación a lo que tú estás advirtiendo. Y tiene que ver precisamente con el hecho de priorizar los recursos de las instituciones encargadas de investigar los crímenes hacia lo que lo amerita, ¿verdad? Y hacía una crítica del alcalde capitalino el día de ayer que de alguna manera parece hasta lógica, pues, teniendo tanta carga de trabajo como tú lo dices. Si querés, escuchemos y después me da una reacción. Hemos tenido en los últimos 4 días 100 homicidios, es decir, en los últimos 4 días han habido un promedio de 25 homicidios diarios. Estoy seguro que no se van a judicializar de esos 100 homicidios en los últimos 4 días. 90 no se van a judicializar porque simplemente la Fiscalía dice que no hay recursos, que no tienen personal suficiente, que no tienen recursos económicos ni humanos. Entonces, ¿cómo es posible que no tienen recursos económicos ni humanos para judicializar los 100 homicidios de estos últimos 4 días, los miles de homicidios, más de 1000 niñas violadas en lo que va del año? Y la Fiscalía dice no lo podemos judicializar porque no tenemos los recursos, pero de manera express se ponen a judicializar que alguien supuestamente le dijo bruja a otra persona. Hombre, esto es una burla y lo único que demuestra es que esto es ni siquiera le quiero llamar juicio político porque los juicios políticos generalmente son más serios. Este es un chiste, realmente es una burla para el sistema judicial salvadoreño. Lo que pasa es que yo creo de que el señor alcalde tiene razón totalmente y voy a explicar por qué. ¿Cómo es posible si nosotros los salvadoreños en nuestro presupuesto cuando estamos en casa, si al niño se le necesita zapatos, los papás nos restringimos de comprar lo que nos gusta para que el niño esté calzado, pero el papá irresponsable bebe y el niño anda a pie? Entonces aquí lo que sucede es que eso lo digo para que lo entienda el pueblo, lo que tenemos es una irresponsabilidad en la cabeza de nuestro país. Ciertamente sí es necesario de que todo se procese, pero yo debo de priorizar. ¿Qué es más prioritario? Juzgar a 93 pandilleros, juzgar a una estructura criminal. Investigar los crímenes. Exactamente. Los asesinatos que por lo regular quedan en la impunidad. O venirme yo a prestar a una situación de desbancar políticamente al que no me interesa que gane o que se ponga en la contienda. Y eso se hace para ambas partes, porque para que una yunta jale necesita 2 bueyes. Entonces resulta de que aquí lo que estamos haciendo es haciendo precisamente, y voy a tomar esas palabras y no es porque sea simpatizante o no del señor alcalde, pero sí se está haciendo una burla, porque yo me pongo a pensar, ¿qué siente la señora que le mataron a su hijo y que simplemente le dijeron no era una pugna? Y el hijo no era de pandillas, el hijo ni siquiera estaba en ese momento. Es importante. Es estar, solo termino con esto, es estar juzgando a la gente por su condición de pobreza, por su condición social. Y eso acá en este país ya tiene que haberse parado, pero lamentablemente cuando tú cambias las botas amarillas, el uniforme de fatiga por el traje y por lo que es la corbata, estamos mal. Vaya, mire, coronel, primero su reflexión inicial alrededor de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Claro. Para después le tengo preparadas 2 preguntas. Vamos por pasos. Desde su punto de vista, ¿cómo se puede interpretar lo que está viviendo la familia salvadoreña, la ciudadanía salvadoreña, con estos embates frontales de la delincuencia y la criminalidad? Bueno, mira, ¿cómo se puede interpretar? ¿Fracaso de las autoridades para poder detenerlo? ¿O simple y sencillamente es que la organización de los grupos criminales está en evidencia? Si inicio diciéndote esta frase de que realmente es un fracaso, no hubiera querido comenzar, pero sí hay que decirlo así, como fracaso. Pero voy a tratar de argumentarlo sobre la base de que hemos dicho de que la definición de seguridad es la ausencia del peligro. Entonces, nosotros, la sociedad, se encuentra ante un eminente peligro. ¿Y cuál es ese peligro? La ausencia, ¿verdad? Ojo, la ausencia de los organismos del Estado encargados de hacer la parte punitiva, en este caso hay que decirlo, de la policía, y me extiendo rapidito con lo que los apoya, en este caso de la Fuerza Armada. Porque rapidito, mira, el 21 de septiembre estuvimos justamente aquí en este foro.
Y el 18 de septiembre, ¿verdad? Después del Día de la Patria, vimos nosotros como una estrategia sacar... Casi un mes. Exactamente un mes. Sí, un mes, exactamente. Exactamente un mes. Pero aquí quiero comparar. Vimos como una estrategia, ¿verdad? Para ponderar a la política de seguridad, haber sacado a las calles las tanquetas. Y en ese momento nosotros criticamos, y después de eso aquí con Misael ya comentamos, dimos gracias a Dios que a las tanquetas les quitaron las .50 que tenían ahí y la M60. ¿Por qué? Porque era realmente un atentado, era un peligro. Entonces, el peligro, ¿verdad? En esa ausencia, en la seguridad y en la ausencia que esté eminentemente un peligro, nosotros, como institución, y digo nosotros, porque también dentro de la sociedad, y su servidor que ha estado de alta por 32 años, puede decir categóricamente de que es un fracaso, ¿verdad? Entonces, Josué, y a tu primera pregunta, toda la sociedad sabemos que hoy salimos y mañana o más tarde no sabemos si regresamos. Es eminentemente de lamentar la muerte del empresario del balneario ya Santa Teresa en Aguachapán, ¿verdad? Ahí hay Termales de Santa Teresa. Termales de Santa Teresa. Ahí hay otro tipo de hechos. Bien lo dice, ¿cómo se llama? Mi buen amigo Misael, como criminólogo, el cadáver habla. Y aquí rapidito vamos a comentar, y quisiera empezar, mira, yo al doctor José Miguel Fortín Magaña, ¿verdad? Tengo el privilegio, por lo menos de verlo, nunca le he saludado, pero estoy completamente de acuerdo con él en varios de sus puntos. Y justamente un día de estos, en una de sus entrevistas, él decía que tenemos que potenciar y llegar lo más pronto posible a la policía científica. Dentro de la policía científica, a lo que tenemos que llegar cuanto antes es a ese banco de ADN. ¿Por qué? Porque como el cuerpo, ¿verdad? El fallecido, ¿verdad? Habla. El cadáver habla. El cadáver habla. Como dice Misael. Entonces ahí tenemos la capacidad de poder realmente recoger toda la evidencia de una escena. Es la pregunta, ¿verdad? Yo te voy a decir, está capacitada la policía. Porque antes de darle la palabra a Misael en ese tema, yo sí te voy a decir, no es que no tengamos la capacidad, claro que sí, si siempre se empieza de algo. Y dentro de a este momento después, y hay que retomarlo, porque este mes de octubre para mí es bien especial, ¿verdad? Yo lo acabo de decir, hace un mes estuvimos acá, y ahorita voy a aprovechar para decirte algo porque es especial. Exactamente nos encontramos a 38 años del último golpe de Estado, ¿verdad? Que se llevó a cabo el 15 de octubre de 1979. Y le digo que es especial porque su servidor era cadete de la escuela militar y asumí una responsabilidad en aquel entonces. Y por eso lo recuerdo. Y hoy que tengo la oportunidad, te lo comparo rápido. Si de hace 38 años venimos en esta situación, ¿verdad? Que es la que nos está platicando en este momento, y hay que decirlo, y ya muchos de esto lo hablamos. Ya estamos en el momento que se están confrontando, ¿verdad? Dos fuerzas. ¿Y cuáles dos fuerzas? Pues la legalmente instituida o constituida de parte del Estado como es la PNC y aquellas fuerzas oscuras en las que se denominan, ¿verdad? Hoy ya, con el nombre de terroristas y aquellas fuerzas oscuras. ¿Y cuáles fuerzas oscuras? Yo lo voy a decir, siempre lo he dicho y no me cansaré. Una de las que no se combate es el narcotráfico. El narcotráfico en nuestro país, ¿verdad? Y pareciera ser, y alguien va a decir, mire, ustedes solo van a hablar de lo negativo. Hay que decirlo, pues aquí voy a bajar un poco la voz. Señores, ha aumentado en nuestro país. Entonces la pregunta del millón, porque esa es una fuerza oscura para mí. La pregunta del millón es, ¿a quién le corresponde combatirla para que al disminuirla, ¿verdad? También pueda disminuir todos estos tipos de índices de homicidios. Sí. Porque rapidito también, ¿verdad? La otra pregunta que no sé cuál va a ser, sí quiero a esta primera introducción decirte de que, ¿cuál es la política de seguridad? ¿Cuál es la política de seguridad ciudadana? Vamos a hablar más adelante. Okay. Vamos a hablar más adelante específicamente de la política de seguridad o de los planes implementados para poder frenar eso. Porque al inicio de la semana el ministro decía que ellos estaban trabajando por tratar de contener esto lo más pronto posible, y lo dijo allá en el Hospital María Isabel Rodríguez, el Hospital de la Mujer María Isabel Rodríguez. Voy al punto, miren, es que hay datos bastante especiales de entender. Por ejemplo, dicen ellos, vamos a las hipótesis, dicen, es que estas son pugnas al interior de las pandillas. Así es. Y lo otro que dijo él es que esto es normal pero que tiene relación con las pandillas, esto es normal cuando vienen los procesos de elección porque los pandilleros quieren presionar a las autoridades y a los políticos para que negocien con ellos. Vale. Pero agarremos el primero, porque las cifras no cuadran. Las autoridades
las autoridades han revelado, fíjate, que del total de fallecidos de los últimos días, que son 100 asesinatos en 4 días, solo 5 son pandilleros y 4 colaboradores de grupos terroristas. Es decir, que la gran mayoría son víctimas civiles. 16. 10, por lo menos de cada día. De cada día. Ajá. 16 de cada grupo de 25 por día, ajá, son civiles. Ahora, habría que ver el tratamiento que se le dé, porque el lunes, por ejemplo, la cifra de homicidios reportaron 23 víctimas, entre los cuales 4 eran pandilleros. El martes, 24 personas murieron a consecuencia de la violencia, entre las cuales se encuentran 2 policías, y Marco Batres, el empresario dueño de termales de Santa Teresa en Aguachapán. Al hacer la sumatoria de esta racha violenta, llegamos al saldo de 100 personas asesinadas brutalmente en territorio salvadoreño. A ver, entonces, la justificación de que esto es pugna entre pandillas parece ser que no es cierto. No es cierto. No, porque lo que sucede es que la pugna, para que lo entendamos, es cuando adentro se está dando algún tipo de movimiento que va a romper la jerarquía. Por eso se dan las pugnas. O porque están traicionando a los grupos. Entonces, esos tienen ciertos elementos que uno puede analizarlos y determinar que ciertamente viene de esa manera. Pero yo, como oficial de servicio, no puedo ir a determinar ante una cámara inmediatamente decir, no, este es normal, este es pugna entre pandillas. Yo no he visto ni analizado los elementos para poder determinar. Ahora, me asusta y no me agrada cuando dicen esto es normal, porque significa, como decíamos con el coronel la última vez, que ya nos estamos acostumbrando a hacer cosas que año con año vienen a ser, ahora sí, estadísticamente idénticas. Y no es cierto. Cuando en la pasada Guerra Civil de El Salvador iban a haber eventos electorales, habían presiones de los grupos guerrilleros denominados terroristas en su momento y ahora son padres de la patria. Resulta ser de que hacían presión porque ellos tenían interés de equilibrar el poder en El Salvador, poder político. Entonces quiere decir que sí tenemos razón con el coronel desde que hemos venido diciendo y con otros colegas de que sí tienen sometido al gobierno, porque si son capaces las instituciones criminales de poder dar órdenes de que esto se balancee como ellos quieren, como por ejemplo suspender los homicidios o alterarlos o alternarlos con otras actividades, quiere decir que sí nos confirman que tienen poder. Entonces hay que admitirlo, porque no vamos a decir esto es normal porque es un evento electoral. Yo les recuerdo y les pido por favor el entendimiento que lo hacemos académicamente para que el pueblo lo sepa. Decir que estamos ante una situación normal que se está dando es porque yo estoy admitiendo de que esto ya va a ser así y que me voy a esperar en la próxima que se vaya a dar. Quiere decir que de aquí a un año, estamos hablando septiembre y octubre del otro año, van a haber alza de homicidios porque viene la campaña electoral presidencial. Completamente. Entonces quiere decir que vamos a empezar a tenerlo, que vamos a descansar ¿cuándo, Natán? Vamos a descansar después de la presidencial, año y medio otra vez de que hayan esos eventos. Y no es cierto, no debe de ser de esa manera. Normal, no, eso no es normal. Normal no es matar a una persona, normal es que se muera de un paro cardíaco, de viejo o de otra cosa, pero eso no es normal. Y hasta la sensibilidad hemos perdido. Mira una periodista ucraniana que andaba en una cobertura ayer en lo del sargento, mejor la periodista. ¿Lloró? Llora de ver la escena y la familia del sargento, es decir, o sea, estamos llevando, y eso es lo más preocupante, coronel, a la sociedad a pensar que vivimos en episodios sociológicamente hablando normales. Solo quiero agregar esto antes de darle la palabra. Fíjense que lo que tú decís, yo le estaba señalando en una de mis columnas. Perdimos la sensibilidad. Sí. La perdimos. Así es. Lo que pasa es que tenemos ahora nosotros un humor tan negro, y lo traigo, y perdón que interrumpa antes, por lo siguiente. Vean, no es normal, eso no es normal de nosotros como salvadoreños que nos estemos acostumbrando, pero nos tenemos que acostumbrar porque si no nosotros estuviéramos viviendo en una pandemia de locura.
¿Por qué? Porque resulta ser de que el salvadoreño ahorita, por ejemplo, en la mañana nos desayunamos estas cosas que en cualquier parte del mundo es una connotación sentimental, dolor. Yo estuve en Alemania por trabajo. Es una super noticia que alguien muera. Así es, y resulta de que un húngaro había matado a un anciano alemán por robarle. Y eso fue noticia nacional durante las 2 semanas que yo estuve allá. Aquí son 11, 12, 14 muertos, desaparecidos, 10, 15 desaparecidos, y nos lo desayunamos y después comentamos, viste el gol que metió Messi ayer, qué bárbaro, es que es un ángel, es esto. Y esa switch de cambiar, de hablar de muerte por algo que es normal, eso sí es normal en el mundo, eso es que estamos mal, señores. Entonces, yo le digo y le paso aquí a mi amigo el coronel, de que tenemos que hacer algo, porque ya hoy ya llegamos a la situación, Natán, que ya no es ya no es una alternabilidad de que nos invitaban a los 6, 8 meses para hablar de un repunte. Hoy es cada mes. Ahora es cada mes y estamos en sacarrín, ¿verdad? Para ser bien salvadoreños. No, mire, lo que sí, y mi participación en este momento va para ser enfático, categórico, para decirles de que no es cierto que es una pugna interna. Eso hay que ser claro. No, y es que nadie que les da paja si las cifras no dan, pues. No, pero o sea, en realidad, ¿cómo puede ser que están muriendo 25 personas diarias y de esas solo 4 son o 5 son? Bueno, y ni siquiera todos, porque en 4 son y 2 colaboradores. Entonces, las cifras no dan para poder advertir lo que dijeron la semana pasada, fue que dijeron que era una purga interna entre las pandillas, pues. Mire, lo que sí es preocupante, ¿verdad? Y eso hay que manejarlo, yo diría, con una lupa y con un seguimiento, pero con unos lentes y ojos de águila, le voy a llamar a este momento al entendimiento. ¿Qué quiero decir? Entre paréntesis, tregua. Porque ya vimos algunos visos, ¿verdad? Okay. De cómo todo un protocolo de seguridad, llegado allá a saca atrás, se rompe. Llega un vehículo, ¿verdad? Rompe todo el protocolo, cómo debe de ingresar, y después de eso, muy lastimosamente, vemos que a la persona que tiene el coraje de denunciarlo, ¿verdad? Inclusive ahorita pues ya tiene su proceso sancionatorio. Y le digo esto porque igual, hoy que ya tenemos a un nuevo director de centros penales, ¿verdad? Al comisionado Marco Tulio, decirle de que dentro de esa pugna hay que tener y darle seguimiento porque se continúa, ¿verdad? Desde los centros penales, y eso es cierto, el control para mantener, eso sí, el control territorial de algunos grupos en ciertos lugares de nuestro país. Eso sí, y eso es tan cierto porque lo seguimos viendo, de que si alguien por algún motivo pasa a otro lugar que no debe de andar, casi siempre estamos con la noticia que en buen salvadoreño, pues, sí, ¿verdad?, lo asesinan. Pero permíteme, aquí voy. Hay que tener cuidado porque los procesos eleccionarios de nuestro país, como bien acabamos de decir, ¿verdad?, vamos a empezar aquí ahorita los de alcaldes y diputados, luego tendremos presidente y luego al año y medio volvemos a tener alcalde y diputado. Lo que sí es cierto de que la tolerancia en el nivel político no estamos todavía para poderlo absorber. Ayer vimos ya una situación difícil en el partido Arena, en Mexicanos, donde sí, al interior de ellos pues, hubo ahí un ligero, y además de conato, se dieron y se pusieron, poco faltó que hicieran un ring y se dieran ahí. Falta de tolerancia. Pero ¿por qué lo comparo rápido? Porque dentro de ese proceso de elección, quiera o no, ¿verdad? Y aquí hay que decirlo porque este programa ahí se llama Hablemos Claro. Sabemos que hay un caudal, ¿verdad?, de votos que ya en el pasado ha ayudado a cierto partido político y eso todavía se sigue teniendo como algo que hay que mantener. Los dos grandes, hombre. Sí, que los dos grandes se sentaron con ellos. Bueno, se sentaron, pero yo ahí sí lo puedo decir, ¿verdad? Hubo unos que sí favorecieron. Porque es de donde yo he dicho, Pachimalco, allá yo puedo dar fe, porque el día de las elecciones de alcaldes y diputados pasadas, hubieron grupos deteniendo a la gente que sabían que normalmente se identifica con Arena, a las cuales le quitaron el DUI, ¿verdad? Y por esa razón allá pudimos ver de que hubo gente que no pudo votar. Pero ese no es el caso en este momento. El momento era para decir, pugnas internas no lo es. Sí. Y que se debe a que también es un alza, porque vamos a un proceso eleccionario, tampoco no lo es. Bueno, escuchemos entonces al ministro, pues vaya, para reforzar la idea sobre las hipótesis en relación a lo que estamos viendo y saquemos conclusiones. ¿A qué se deben estos periodos de incremento? Lo hemos explicado ya con anterioridad, que es una búsqueda
a través del incremento de la violencia, similar a que los grupos criminales provocaron a inicios del 2012, y tras lo cual, como todos sabemos, fueron beneficiados principalmente con medidas a nivel penitenciario, las que les permitieron durante ese periodo de aproximadamente un año, aún estando en prisión, continuar coordinando, dirigiendo las actividades criminales y por lo tanto también disponiendo de el destino de los recursos, que es al final la principal motivación para ellos buscar este tipo de beneficios. Bueno, no es exactamente lo que quería escuchar, ¿verdad? Porque el ministro lo que dice es que este repunte de la violencia, el incremento casi normal. Siempre que vienen periodos electorales es normal. Si podemos y tenemos eso, por favor, que es lo que queríamos escuchar. En realidad, el ministro dice es casi calcado que siempre que hay o se avecina un proceso político electoral, se incrementa la violencia y la criminalidad, como una especie de presión de los grupos criminales hacia los políticos en el territorio. Pero también ahí lo que dijo, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, se clava la daga él solo, porque dice el beneficio que recibieron, dice. Ajá, pero todos hemos visto que quienes le dieron los beneficios dentro de los dos procesos, y está eso ahorita incluso en el famoso caso La Tregua, es un gobierno que estuvo de parte de ellos, de parte del grupo, de parte del partido en el poder actualmente. Por lo tanto, no van a venir a decir que eran los 20 años del otro y los 5 del PDC y los 40 del PCN, ¿verdad? Entonces, aquí hay que entender, estas son declaraciones políticas, porque lo que están es tratando de explicar lo que no pueden ellos hacerlo técnicamente. A mí me llamó la atención algo que Natán dijo, y tenemos la capacidad. Pues académicamente la tienen, se les ha enseñado a los policías cómo van a hacer para ver y verificar una escena. Lo que pasa es que no tienen los recursos. Es una inversión bastante grande. Por ejemplo, solo en bolsas, para lo que es la separación de la evidencia o prueba, no las manejan. Ellos no manejan las cantidades. Los guantes para protegerse y proteger, no contaminar, no los tienen toda la vida. Usan los mismos que en cuanto técnicamente tienen que botarse después de utilizarse. Sí. La manera de abordar. Por ejemplo, tenemos nosotros, ahí nomásito en Guatemala, que el uniforme que se utiliza debe de ser blanco. ¿Para qué? Para verificar qué te traes de la escena. Pero acá no, aquí les buscaron un uniforme que sea para ocultarlos y que se pueda no notar que está sucio. Por eso los vemos a los de inspección ocular de esos colores. Entonces, ¿qué sucede? Eso ya no es técnico, eso es una conveniencia de ahorrarse dinero para poder ir a viajar, ¿verdad? Porque para eso sí gastamos dinero. Sí. Pero para lo que es descubrirle al pueblo salvadoreño, a las madres que están llorando, quién le mató a su hijo, no lo hacemos. Fíjense una cosa, ¿cómo es posible de que dentro de lo que son las investigaciones mundiales de cómo se debe de hacer una situación para poder dilucidar la criminalidad, nosotros decimos que un investigador no debe de tener más de 6 casos de homicidio por año? Aquí tienen 250. Así 300. Es, solo un investigador. Entonces quiere decir que estamos a más del 3000% arriba de lo permitido. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra gente nunca va a dar, porque esto es verídico, nunca va a dar respuesta a todo, por varias cosas. Cuando a una familia que ya le asediaron y le mataron no uno, dos, y que tenemos esas familias aquí en el país que le han matado a más dos elementos familiares, huyen del lugar. Entonces ya no hay cómo contactar y seguir la investigación. Segundo, si la investigación no tiene el residuo técnico de tener un backup o un respaldo de lo que es, por ejemplo, el registro de ADN, el registro de evidencia para poder hacer la misma línea e investigación de lo que es la orientación criminal, no se va a poder determinar nunca una persona. Aquí es impresionante cuando dicen, mire, estaba en el penal de Chalatenango y está acusado de 16 homicidios. Y la gente por lógica dice, bueno, ¿cómo puede ser que estaba en el penal de Chalatenango y le están dando 16 homicidios? Y de los 16 homicidios, de 15
lo libran de cargos porque no tienen ninguna conexión o alguna forma, y del único que va hasta la vista pública, allá se pierde porque simple y sencillamente viene la lógica. Entonces, ¿qué sucede? Mientras no tengamos lo científico, la policía científica realmente tal, no lo vamos a tener. Y segundo, cuando su servidor fue candidato a la fiscalía, yo llevaba una idea que creo que se la voy a volver a externar. Resulta ser de que se pierden, en todas las fiscalías hay fiscales tomando denuncias, fiscales que están con la experiencia para poder ir a investigar, pero se pierden 5 a 10 fiscales por fiscalía todos los días que están haciendo otras cosas que son más sencillas, como levantar los muertos. Me refiero a sencillas no por el impacto, sino que tiene menos necesidad técnica. Entonces, exacto, ¿por qué no se utiliza, y eso es lo que yo sugería, que se utilizaran los estudiantes de Derecho que necesitan la práctica para que hagan como los médicos el año social? Entonces, claro, si yo meto 10 estudiantes del 70% de su carrera ya terminada a tomar la denuncia, yo tengo 10 fiscales que me van a poder ayudar o más en las investigaciones, y que van a estar descansados, porque esos 10 fiscales después de las 24 horas tienen que descansar como todo ser humano, y los quitamos ya 2 días de la investigación, y esos son mensuales. Quiere decir que estos pobres fiscales 24 días al año están saturados en lo que es exactamente solamente la presión del momento. Entonces son cosas que se pueden hacer, pero se necesita voluntad. Ahora, nos critican, y cuando nos encuentran, algunos hasta nos voltean la cara, otros nos dan la mano, porque estamos haciendo una observación. Sí. Yo quiero decir esta advertencia a los televidentes. Hay que tener mucho cuidado a quien escuchamos y a quien, por ejemplo, se invitan a esto. Yo he visto últimamente algunos señores, porque no le voy a llamar colegas porque no lo son, que se están haciendo pasar por licenciados en ciencias políticas, en derecho, y no los rebaten y se los ponen, y no son eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el salvadoreño sí necesita escuchar la opinión de alguien técnico. Ahora, puede venir a dar opinión sobre lo que está pasando en nuestro país, si le invitan que la dé, pero que no se asuma un tecnicismo que no lo tiene. Un rol que no tiene. Así es. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. No sé si quiere agregar algo solo en esta etapa, en el sentido de poder determinar, pues, o entender un poco, analizar, si usted quiere, las razones de las justificaciones que dan las autoridades en referencia a lo que estamos enfrentando. Digo, en los últimos 4 días, 100 homicidios. Sí, mira, yo a este momento sí quisiera decir que es preocupante, ¿verdad?, cómo también va el alza los muertos dentro de la institución de la corporación policial. Sí, de eso venimos a hablar, Ok, sí, porque lo quería amarrar en este momento, porque a veces, y bien lo acaba de decir Misael, quienes generamos opinión pública a veces no tenemos, ¿verdad?, el conocimiento o la autoridad. Sí. En ese sentido, yo quiero decirle que soy abogado, y cuando lo quieran, pues buscarlo soy. También tengo, ¿verdad?, licenciatura en ciencias políticas, pero el caso puntual es este. Hemos escuchado al señor ministro, ¿verdad?, de Seguridad, y en algunas ocasiones él manifiesta claramente de que esta alza se debe a dos puntos. Dijimos, a las pugnas y al proceso de elección. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero rescatar en esto? No, miren, hay que decirlo, un poco del alza es porque esa fuerza oscura que ya se está enfrentando deliberadamente con la fuerza policial le está ganando el mandado en el control del territorio. Y no solo de eso, y aquí viene el ejemplo, con gran sentimiento, y aprovecho para mandar nuestro pésame a la familia de nuestro campeón nacional de motocross, quien era amigo de mi yerno. ¿Qué pasó a ese día? Y aquí viene, fíjense de que, y lo voy a comparar rápido, su servidor fue comandante departamental en Cabañas, conozco ese departamento, pero la autoridad, ¿verdad?, como no tiene el control, fíjense bien, y no tiene la capacidad en el terreno de tener que se haya ganado la voluntad de la gente para que cuando sale un punto de asalto, inmediatamente alguien tome siquiera el teléfono y le llame a una persona para decirle, mire, aquí está un punto de asalto. Como eso no existe en el terreno, es más fácil decir que hay una pugna al interior. Pero ¿cómo nos explicamos ese día de ese asesinato?
¿verdad? No, simplemente había un punto de asalto en el cual ya tenían varios, óigase bien, horas de estar y nadie sabía. Y aquí viene, como yo conozco el departamento... Si sabían, no informaban. Sí, no, me refiero yo, nadie sabía con respecto a la autoridad que le toca combatirlo. Porque yo tengo cuadriculado desde el desvío, que está para Hilo Vasco hasta Zuntepeque. Y desde Zuntepeque para cualquier otra ramificación. Con todo respeto, señores encargados de la seguridad, y a usted, señor ministro, ¿verdad? Debe de ejercer más control. Y en ese control también ejercer esa parte punitiva que ustedes les dan. Porque es preocupante. Mira, ¿qué es tan preocupante? También escuchamos, ¿verdad?, esta semana, que a 2 investigadores, fíjese bien, ¿verdad?, fueron también asesinados. Esto quiere decir, y aquí viene, que no es que si los podemos, como alguien dice, y tenemos la capacidad, eso quiere decir que al mismo interior está aquel que le está informando a los otros, mira, estos son los que están ahí. Porque un ciudadano común y corriente, ¿cómo va a saber que este es investigador y anda haciendo esto? Sino que eso está bien dedicado y ahí lo podemos ver en el resultado. Entonces no necesita mayor análisis. El análisis ahorita para mí es, estamos perdiendo nosotros la batalla con respecto a combatir a los que están, ¿verdad?, combatiendo. Y miren cómo esta relación de palabras. Estamos perdiendo la batalla de combatir, en este caso, a estos grupos que ya se les denominó terroristas y a esas fuerzas oscuras, como dije yo al principal. Porque cuando tú pierdes ese control, por lo tanto ellos ejercen, ¿verdad?, y demuestran su poder y empiezan a matar a quien se les ocurre y matan a quien se les pone enfrente. Mucho de razón tiene, y solamente quiero, antes de ir a la pausa, informar, esto es información en desarrollo, valga la redundancia, porque hay otro soldado asesinado al interior de su vivienda. ¿En donde? En la finca, la casa de este miembro de las Fuerzas Armadas está ubicada en la finca Pretoria, caserío Pretoria, cantón Taltampaca, jurisdicción de Apaneca. Ahí el padre del soldado identificado como Luis Alberto Zúñiga Gómez, de 21 años de edad, destacado en el DM7 de Aguachapán. El padre de él ha dicho que llegaron a eso de las 5:45 sujetos armados, quienes ingresaron a la vivienda y dispararon al miembro de las Fuerzas Armadas. En la escena, las autoridades han podido observar cartuchos de escopeta calibre 12 y ya hay un dispositivo, ya hay presencia de las autoridades procesando la escena. Así es, seguimos con los problemas. Soldado asesinado en su vivienda en condición de licencia de descanso. Vamos al más. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Bueno, ¿qué trae el más? Ya me imagino. Sí, es la escena en Santa Ana. Otro militar emboscado. Ahí está. El de ayer, en Coatepeque. Miren ustedes. A Dios gracias, la esposa del militar pues sobrevivió a este ataque. El subsargento es asesinado mientras manejaba su picachito en Coatepeque. Su pareja resulta herida en el ataque. En la página 2 lo trae el periódico Más. Hasta siempre, campeón. Despidieron ayer a el motocrossista, ¿verdad? Lo entierran al motocrossista asesinado por delincuentes en Cabañas. Y al otro lado, miren ustedes, buceros de la 202 están en paro. Exactamente, ayer nosotros procesábamos también esta información. Subí, por favor, subí. Quiero nada más recordarles que hoy, a tiempo contra el cáncer, hacete el autoexamen y la mamografía para estar prevenida. Sí, sobre todo hoy, que es una fecha muy especial para el combate del cáncer, ¿verdad? Y bueno, la lista de la lotería. Si compró, ahí está el primero, segundo y tercer premio. Buzos, pues lo que compraron, ¿verdad? Resumen, ahí está, para que lea un poco el análisis semanal sobre el estado de la nación con Juan Ramón Medrano, Marvin Aguilar y Jorge Tobar. Vamos a la pausa, la primera, regresamos. Hasta mañana, pues. El nuevo más de tu lado. Vaya, vaya,
llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más de tu lado. Bueno, vamos al abordaje de una cosa en particular y tal vez, Misael, entender esta situación. Fíjate, si está la ciudadanía de verdad sufriendo el embate, el flagelo de la violencia, de la criminalidad, particularmente ya sabemos de los grupos criminales de pandillas, pero además estamos viendo, fíjate tú, el sargento el día de ayer, el soldado hoy, los 2 policías. El día martes. El día martes, 2 en menos de 24 horas. Entonces, es decir, la situación, el panorama es trágico, es catastrófico en relación a que la policía tiene no solo que, fíjate, dedicar ahora tiempo para proteger a sus miembros, porque en realidad están en una situación de vulnerabilidad. Tú lo ves. Así es. Matarte a 2 en menos de 24 horas es una situación delicada. Entonces, digo, la situación más complicada todavía, digo, más allá del hecho real de que lo que le corresponde es proteger a la ciudadanía, sino que ellos también están bajo ataque. ¿Cómo se analiza ese escenario? Bueno, en primer lugar, debemos de entender de que desde que la Sala de lo Constitucional determinó que eran grupos terroristas y dio el aval, en su momento se está dando este epíteto en una forma extremadamente amplia, porque lo que se entiende desde lo que el punto de vista terrorista es que tienen una mentalidad de organización política para desestabilizar gobiernos. Si nos vemos ahora, desde esa fecha que firmaron esa resolución a la actualidad y la comparamos con lo que el ministro de Seguridad dice de que están haciendo esto para obtener beneficios o para poder presionar legislaturas, quiere decir entonces que hoy sí tienen definitivamente bien ganado el epíteto de terroristas, porque sí desestabilizan gobiernos. De ahí nos vamos nosotros a que la política de seguridad y de autoseguridad que debe tener la policía se ha incrementado, y la situación es que se vuelve esto en la máxima que se le dice o se le decía nada más al grupo policial que defendía a personas importantes del país. Le decía, cuídese usted para que pueda cuidar a los demás, pero ahora se va a aplicar hasta la seguridad pública. Cuídese todos los policías para poder cuidar a los demás. Esto va a darnos una paranoia tremenda y lo podemos ver. Todos los salvadoreños somos testigos a diario que cuando bajan jóvenes de los autobuses para el registro, al momento de hincarlos, el policía tiene una aberración al joven, aun cuando el policía es un joven, y lo trata como que fuera un delincuente de entrada. Lo hinca, le golpea los tobillos para abrirle las piernas, lo pone con las manos en la nuca y empieza a hacerle interrogatorio. Y aquel famoso dicho salvadoreño, yo pasando iba, sí se está convirtiendo en una realidad diaria, porque por el hecho de ser joven y vestirse diferente o vestirse humildemente, lo están haciendo colaborador o simpatizante. La gente escucha que dice que mueren miembros de las pandillas y mueren colaboradores, pero no le explican al pueblo qué es el colaborador, y le voy a decir por qué no se lo explican. Porque el colaborador es la persona que vive en la misma comunidad donde vive el señor miembro de la pandilla y que no tiene otro más que aguantarse y callarse de lo que está pasando, porque nosotros hemos visto pintado en El Salvador el famoso ver, oír y callar, o usted no vio nada. Todo eso es lo que ponen y la gente lo tiene que aplicar, pero la policía se los lleva porque son colaboradores, porque no dice nada. Discúlpenme, señores de la policía, y se los digo con autoridad moral,
Ustedes saben perfectamente que la gente si abre la boca, la matan al día siguiente. No tiene la capacidad la policía de proteger al salvadoreño. Nadie colabora. ¿Por qué? Porque el salvadoreño sabe que no puede confiar en... Así es, y lo van a matar. Miren, hay una institución que me voy a reservar el nombre porque está ayudando a la gente, que ellos mismos llegan y dicen no denuncien a la policía porque ya tenemos demasiados denuncias que la misma policía está manifestando quiénes son los denunciantes. Mi amigo el coronel decía hace un momento, es que lo que sucede es que le avisan qué está pasando con los investigadores y eso cualquier salvadoreño lo va a entender. Como un investigador no anda de uniforme y se mete a una comunidad, ¿cómo van a saber que es policía? Una de dos, o se comporta erráticamente y entonces que no sea investigador porque lo van a hacer, lo van a matar, o le avisan a la comunidad, mira, van estos, y así van, y se nota porque van a matarlos directamente. Entonces, solo para cerrar, vean, por favor, no existe en este momento una forma más que, primero, encomendémonos al Señor, yo soy creyente, y segunda, los policías deben de protegerse, no volviéndose vulnerables. Por ejemplo, no tome en las tiendas, que están tomando en la tienda. No vaya a chupar, no vaya a los chupaderos, hombre, a los lupanarios que acostumbran a llegar, ¿verdad? Y otra, están en desventaja, en vulnerabilidad. Y la otra es, protéjanse entre ustedes, porque realmente todavía la institución policial... Pero vayamos más allá, Misael, que no los están matando ni siquiera expuestos a lo público, en sus casas. ¿Y cómo saben dónde viven? Por eso te digo. Por eso te digo, entonces, pensemos eso nada más. Entonces, es que, mira, yo creo que es control territorial. ¿O no, coronel? Sí, y por eso, mire, yo en otra ocasión he señalado de que no es difícil. Y cuando trato de ordenar las ideas es porque dije al inicio de que se pareciera ser de que solo venimos a señalar lo malo. Pero aquí viene el típico comportamiento de un comando urbano. La comparación rápida mía va, la analogía mía va. ¿Quiénes mejor que los que están gobernando conocen cómo actúa un comando urbano? De guerrilleros, ¿verdad? De guerrilleros. De guerrilleros. Pero aún como de guerrilleros, lo puedes ver en el actuar. Y ese actuar está en el sentido de que si vemos que llegan a matar a las casas, es alguien que, perdonen, ya tiene toda la información para llegar solo al concepto de la ejecución. Y aquel que va a ejecutar, además de que ya va comprometido, como lo hemos visto, ¿verdad? Tiene el respaldo, óigase bien, de que quien dio la autoridad o dio la orden. En ese sentido, vamos llegando al concepto de que hay una organización. En conclusión a este punto, yo debo decirlo, ¿verdad? La policía también está haciendo algunas cosas buenas. Y una de las cosas buenas que está haciendo, y aquí hay que decirlo, ¿verdad? Tenemos el sentido de que está llevando a cabo varios torneos de fútbol en muchas comunidades. Y logran identificarse la comunidad con el policía. Esa es para mí una de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque toda nuestra población, en el concepto, si lo vemos, gracias a Dios, todavía tenemos un buen sector de juventud. Y ahí está ese sector de juventud que ya los políticos están midiendo. Y ahí sí voy a meter yo rápido una cuña, si me permiten, ¿verdad? El señor alcalde no está equivocado en lo que está haciendo. Porque él, en su forma de ser joven, ¿verdad?, está captando en este momento para su proyección política. Pero comparado a lo que está sucediendo en esta ola de criminalidad, ¿verdad? Hay que decirlo, la policía está perdiendo la batalla en el territorio. Bueno, espérese, vaya, por eso vamos, ya llegamos al punto que queríamos. Miren, esta es la información que la Unidad de Comunicaciones de la Policía Nacional Civil acostumbra a hacer pública todos los días. Estadísticas, Policía Nacional Civil, un poco pandita la imagen, ¿verdad? Pero bueno, miércoles 18 de octubre, 0 homicidios en 244 municipios, 0 homicidios en San Salvador, 24 homicidios en 18 municipios, un presunto pandillero y 2 presuntos colaboradores de pandilla. 24 homicidios en 18 municipios. ¿Sí?
Relaciones a pandillas, 3 entonces. Hay 21 civiles. Hay 21 civiles. Lo que veníamos hablando. Pero digo, evidentemente hay una intención de revelar esta información de esta manera porque ellos dicen, no, es que también tenemos que informar que hay municipios en los que no hay violencia y criminalidad. Bueno, está bien. Veamos este mapa. ¿Este mapa es de cuándo, Misael? 2015. 2015 al 2017. O sea, lo que ustedes están viendo en la pantalla es información oficial, ¿verdad? Es de la policía, lo manejaba. Por eso, es información oficial de la policía y lo rojo significa el control territorial que tienen los grupos criminales de pandillas. ¿Sí o no, Misael? Sí, eso es lo que ellos cuando han presentado esta situación dicen de que cada municipio es un punto rojo, pero lo que vemos es una gran mancha roja, ¿verdad? Y dice ahí el 85%, pero según investigaciones que estaban presentando otras instituciones, suman que estamos al 92%. 92%. Al 92%. Pero explícanos este mapa, porque entonces, ¿qué significa? Hay una situación, el mapa normalmente ahí está el mapa operacional, para que entiendan los televidentes, el mapa es la situación operacional que tiene las pandillas territorialmente hablando. Entonces se tiene que señalar a dónde tienen operatividad, en la cual la tiene controlada el encargado del control, que es la policía. Entonces resulta de que si nosotros nos vamos y dice, cada municipio que está conformado por cantones y caseríos, le ponemos un punto rojo donde hay dominio pandilleril, eso implica de que al estar todo rojo, eso es todo el dominio que tienen las pandillas. Esta información no la manejan ni se le entregan al pueblo salvadoreño porque esto asusta, ya que si ustedes se dan cuenta, solamente la parte norte es la que no tiene. Ahora, ¿por qué la parte norte no tiene rojo? Porque no tienen un poder de adquisición económica. Ahí nosotros cuando localizamos tenemos Santa Marta, por ejemplo, en Cabañas, tenemos los ranchos en Chalatenango, que no son fuertes económicamente. ¿Y dónde está esa descripción del 2015 que la logramos conseguir? Es que se estaba haciendo la presentación de la situación real de nuestro país. Ahora, actualmente tengo entendido que ha subido hasta el 92%. Si nosotros lo traducimos esto a un evento político, quiere decir que efectivamente sí, pueden negociar con los partidos más grandes y pueden negociar con cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque se ha hecho esta estructura. ¿Y cuál es lo malo de esta estructura? Que lo que sucede es que el plan de seguridad nacional se está enfocando contra lo que son las personas y no la institución criminal. Cuando se enfoca contra la persona, nosotros estamos golpeando a la célula de un cuerpo, no a la columna vertebral. Entonces, ¿qué sucede? Lo que apliquemos acá con la política individual no va a hacer daño, es más, vamos a obligar a que maten a esas personas. Entonces, mientras esta situación no se borre y no se vuelva más amarilla, es decir, más libre de las personas, vamos a estar bien emproblemados. Resulta ser que hace 6 o 7 años esto no estaba tan grave, eran nada más algunas zonas focalizadas. ¿Vamos a seguir teniendo esto? Lamentablemente sí. Pero es que, coronel, es que lo que evidencia esto es que a pesar de que la policía haga el esfuerzo de decir que hay 0 homicidios en una cantidad importante de municipios, como dicen 244 municipios, ahí está lo último. Esto es de ayer. Sí. Entonces, yo pregunto, Misael, antes de darle la palabra al coronel, es decir, entonces quiere decir que esto evidencia que no hay control territorial de los grupos criminales en estos municipios. No, no es cierto. Ahí lo que evidencia nada más es que no han matado a las personas. Porque lo que sucede es que estamos hablando de un delito. El catálogo de delitos que nos da el Código Penal a nosotros nos está arrojando más de 300 tipos de delitos en nuestro país, y los que manejan lo que es las estructuras pandilleriles no es solamente homicidios. El homicidio es
la demostración de fuerza porque no me obedeciste, pero ahí está la extorsión, el secuestro, la violación, la trata de Ahora, blancas. y te pregunto, del 2015 al 2017, que es la imagen que estamos revisando, que lo rojo, perdónenme, lo rojo corresponde a que hay control. Así es. Hay control, eso es lo que... No solo presencia, No, que es no, diferente. es control, Sí, es control del territorio. ¿Ha cambiado al 2017, Misael? No, para nada, ha aumentado, es lo que te decía, que se pararon de dar estas informaciones aquí porque obligaron a hacer esta presentación. Entonces, se paró de hacer esta situación porque lo rojo era como una mancha enferma que está sometiendo al país, y presentarte en el 2017, que no es el 85%, Sino que es el 90%. que es el 92%, entonces Estamos más es de abrir. Entonces, aquí es donde viene la situación. Yo le voy a decir algo, y perdonen que voy a parecer hasta un poco tonto con lo que voy a decir. Aquí nos ponemos a pensar, ¿y quién está analizando esta situación? Llamemos a las chicas superpoderosas o a Superman a que nos ayude, porque... No, yo llamaría a Chespirito. Bueno, Al Chapulín Colorado. sí, ya no podemos, y perdone que hagamos este parangón, pero oiga, es que no están tomando en serio al salvadoreño que muere. ¿Cómo me vienen a poner a mí 244 municipios sin homicidio? Es que debería ser en ninguno y estar atacando el resto. Y las extorsiones, y el secuestro, y la violación, si ya dieron datos de que están violando aquí a diario, cada hora violan una niña en nuestro país. Entonces, y 90 partos de menores de edad en los hospitales diarios. Y que no hay persecución a los padres de esas menores. Pero claro, cuando llega una situación de que fue realmente, por ejemplo, en un pueblo que se enamoraron de dos hipotes, como decía mi abuela, calenturientos, uno de 17 cumple 18, ahí la mamá le va a denunciar, y ahí se empachan todo mundo contra el cipote que estaba enamorado. Pero el cacique del pueblo o los grupos que tienen a las niñas sometidas y las están violando a cada rato, ahí no nos ponemos nosotros las manos. Bueno, qué terrible, digo, el hecho de que hagamos público este mapa, que esta es información que fluyó de parte de las autoridades en el 2015 para evidenciar el control que ejercen en el territorio de los grupos criminales, y esto no ha cambiado. Lejos de eso, dice Misael, se ha incrementado, pero no lo presentan ya porque no les conviene dar a la opinión pública la información, porque esto es simple y sencillamente grotesco, ¿verdad? Así es. Es simplemente difícil de entender, coronel. Ahora, perdón, solo termino. Ahora, esto se entiende y la gente lo comprende, porque cuando le dicen la fuerza pandilleril, ahora ya hablando de fuerzas beligerantes, es actualmente de 77,000. Cuando nosotros decimos esto, ve el país y dice uno, sí, hombre, los 77,000 ahí están, y todas las familias y los amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de 500,000 de salvadoreños que tienen eso. Frente a esto, ¿ve? Exactamente. Y esto mañana, o que salga lo de ahora, van a decir, tantos municipios, 0 homicidios, pero, y viene el otro, ¿verdad? Pero ¿cuáles son? Esa rotación es la que no le dicen. Entonces, ¿cuáles municipios son los que tienen los homicidios? ¿Y cuáles van a ser mañana? ¿Cuáles fueron anteayer? Es decir, esa rotación es la que no nos dicen, porque ahí es donde viene la aseveración de por qué tienen ese control, porque rota. Ahorita estamos en Occidente, acabamos de pasar la zona para Central. Pero fíjate que si vemos el mapa, y si hacemos rapidito el recuento de estos últimos 4 días, estamos viendo de que la zona occidental aparentemente no había tenido mucho problema. Así es. En este momento estamos viendo que hoy... Matan al subsargento en Santa Ana, el matan Congo, al empresario en Aguachapán. Y el soldado también. El soldado de ahora en Apaneca. En Apaneca. Ajá. Entonces, ¿qué estamos viendo, verdad? De que hay una demostración también de fuerza. Es correcto. Y esa demostración de fuerza va en el sentido de que tengo y puedo hacerlo aquí, y quiero demostrarte que lo puedo hacer allá. Se mueven. Exactamente. Pero por eso digo yo. No sé si se mueven o tienen logística. No, me refiero cuando dicen se mueve, pero la proyección criminal. Claro. Sí, pero el punto es, y yo aquí es donde me gusta también tratar de ser un poco imparcial y poner las cosas en balance, sobre el sentido de que hay una estructura, y en esa estructura está alguien que también está pensando cómo lo va a hacer, porque es el que lo va a hacer, es el que está ordenando quién lo va a hacer, ¿verdad? Y ahí tenemos el ejemplo, miren, y aprovecho pues de mandar, ¿verdad?, las condolencias a este soldado, porque se lamenta una muerte.
Y en lo personal, como coronel, a un compañero soldado que está cumpliendo una misión, y no hay peor cosa que lo lleguen a matar a uno, ¿verdad? Sin su arma de equipo, o más que todo, ¿verdad?, a mansalva. El punto, ¿cuál es? Si lo vemos una vez más. ¿Pugnas al interior? No, no puede ser. ¿Proceso de elección? No puede ser. Mejor digamos, mire, estamos cada día, en vez de poner de que en 244 municipios no hay homicidios, estamos haciendo presencia en este territorio y estamos ganando esta batalla en este territorio. Y hay que decirlo, ¿verdad? ¿De sobre qué base? Y aquí tenemos capturados y aquí tenemos a este, ¿verdad? Porque también es una forma de que el delincuente se sienta amenazado. Pero espérese, escuchemos lo que dijo el ministro, porque son elementos que se conjugan para poder establecer la justificación. Bueno, me dicen que no lo tenemos listo. Bueno, si quieren vamos a la pausa, vamos a la segunda pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Estamos de regreso y voy a habilitar el teléfono ya de una vez para el segmento de opinión ciudadana, porque ya vamos a la recta final de la plática que estamos teniendo esta mañana con el coronel Segura y con Misael, el criminalista Misael Rivas. Hemos dejado planteado en el segmento anterior la situación de el control. O sea, que no hay necesidad de tener 3, 4, 2 de frente para saber que de lo que se trata es de control territorial. ¿Quién ejerce el control territorial? Es la pregunta que tratamos de responder con la gráfica que presentábamos anteriormente y con las cifras que presenta la policía. Que obviamente, al presentar la cifra que tenés 244 municipios, Misael, sin homicidios, estás tratando de evidenciar que tenés el control de ahí, pero tú estabas diciendo que ciertamente no es así. No. Hay otro tipo de delito que se está cometiendo en el municipio. Y que controlan más las zonas. La extorsión, por ejemplo, sí, controla mucho más. Porque lo que sucede es que yo pago para que no me maten. Así de fácil. Así de fácil. Muy bien, vamos al teléfono. Buenos días, su comentario y de dónde me llaman. Buenos días, Tatán, le habla comandario. ¿Cómo están? Saludos a sus invitados. Adelante. Fíjese que es bien difícil, Natán, que se logre arreglar el problema de la seguridad nacional, porque lamentablemente eso es un negocio. Mire, esa gran cantidad de agencias de seguridad que hay, es donde están los delincuentes infiltrados. Esas ventas de armas sin control. Ese negocio que es para jueces y abogados corruptos. Dígame, Natán, ¿cuándo vamos a poder parar esto? Un saludo y bendiciones para ustedes. Muy bien, perfecto, gracias. Interesante porque pues se está perdiendo hasta el optimismo, ¿verdad? Hay un escenario desesperanzador, decir, no, esto ya no tiene solución. O sea, aquí hay que mejor comprar, como yo decía anteriormente, una 38, que es más fácil pegarle un balazo en la cabeza, porque no tiene solución esto. Estamos ya en el segmento de opinión ciudadana. Voy a leer unos comentarios también, mientras tanto, en las redes sociales, para... ¿Vamos al teléfono? Buenos días, su comentario y de dónde me llama. ¿Aló? Adelante, amiga. De aquí, de San Miguel. Adelante. En mi lugar, solo un lugar que el gobierno se gaste unos millones de dólares en viajes, que lo gasten la gente pobre y en las comunidades que lo necesitan, en la vigilancia. Sí. Gracias. Muy bien, está más
más ideas. Vamos a tratar de darle respuesta más adelante. Bueno, no puedo enlazar, no me puedo enlazar ahí. No sé, señal débil de internet, dice. Voy a leerlos, ni modo, no los voy a poder presentar ahí. Voy a leerlos así. Tenemos problema con el internet, pero bueno, voy a tratar. Pero es triste cuando dicen las personas... Fíjate, las dos personas, bueno, una dice, se está invirtiendo en donde no se debe. Así es. El dinero que se debería de invertir en la seguridad. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Definitivamente necesitamos el estado de sección, ya es demasiado. Los mareros están de vacaciones. Yo quisiera ver esos enfrentamientos, yo quisiera ver resultados con esto. No agarraron ni un pobre ladrón. La subjetividad salta todos los días aquí en El Salvador. Eso algo es horrible. Por favor, hagan algo. Ya, este gobierno ridículo, disculpe, pero es el gobierno más ridículo que he visto en mi vida. Estado de excepción ya, por favor. Estado de excepción, muy bien. Vamos a recibir más llamados. Estamos en el segmento Opinión Ciudadana. En lo que me carga eso, porque no me carga, 2263-0023 y 2264-9179. Bueno, ni modo, lo voy a leer de esta manera. Dice, fíjate, por ejemplo, Guillermo Rivas. A los analistas que conocen el problema y tienen la solución, ¿por qué no se unen todos los analistas y hacen un plan y lo presentan? Ya lo hemos presentado y lo que pasa es que no lo reciben. Porque nosotros no somos parte del gobierno, ¿verdad? Muy bien. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. De aquí de Ciudad Arce. Adelante, amigo. Estaba viendo aquí los comentarios que están haciendo sobre de lo que está sucediendo en todo el país. Pero lo que quiero opinar es esto, que todo lo van achacando únicamente al gobierno que está votando el turno. No ponen a pensar de que esto viene de largo tiempo. En el 98 hubo tiempo de que hubieran podido hacer y deshacer estas organizaciones, pero no quisieron. Ahora lo que tienen que hacer es que todos estos lugares, por lo menos aquí donde vivo, todo está calmado, pero está lleno de gente de la que ustedes están hablando. Muchas gracias. Sí. Va, ya ves. Ahí tienes. Sí. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, le llamo de San Salvador. Adelante, amiga. Sí, fíjense que la verdad es que este problema está tan difícil. Son más de 80,000 muchachos que están metidos en esas organizaciones. ¿Y cuántos policías son y cuántos miembros de la Fuerza Armada son? Son más ellos que la Fuerza Armada y la policía juntos. Ahora, mire, es fácil, todo el mundo critica al gobierno, que el gobierno es el culpable de todo. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde están los padres de todos estos jóvenes que están metidos en la delincuencia? Son hijos de padres que los han abandonado, de madres que han abandonado a sus hijos. Tiene razón. Aquí debería de haber una ley también que el padre que se descuide de sus hijos, meterlo a la cárcel, porque los niños agarran la calle, ¿por qué? Porque los padres se descuidan de ellos. Sí. Así es que también, si mi hijo es abogado, es médico, ese es mi hijo, pero si el hijo es borracho, delincuente, marero, el gobierno tiene la culpa. Así es que responsabilicémonos los padres de familia de lo que está sucediendo en este país. Buenos días. Muy bien dicho, totalmente, muy bueno. Muy buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, don Natán, de aquí de San Salvador, gracias por la oportunidad. Gracias. Vea, don Natán, mire, ¿sabe cuál es el problema? Mire, el problema aquí es de intereses económicos. Fíjese bien, si la delincuencia no existiera, no obligarían al partido Arena a que les dé los votos para más dinero para la policía, más dinero para la policía, y usted no ve resultados. Esto no crean que es tan difícil, lo único que se necesita es decisión. Hay que liberar todititos los municipios, hombre, siempre es fácil. Ahí no está el ejército, pues.
¿Y por qué no le meten el ejército a los municipios, pues, y los liberan? Además, ya se conoce quiénes son los delincuentes, quiénes son su familia, a qué hora llegan, a qué hora salen, si todo eso ya lo tienen mapeado. Los señores que están allí, ellos lo saben con todo lo que están presentando ahorita, lo estoy escuchando. Ahora, esto también es de beneficio para el FMLN. ¿Por qué? Porque es de la manera que él puede seguir gobernando. ¿En qué sentido? En que no dejen votar, ¿sí?, a la gente las próximas elecciones. O sea, esto mire, esta es una artimaña del FMLN, lastimosamente ese partido para la maldad es el número 1. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Yo le estoy llamando de Santana, señor. Mire, mi comentario es corto, solamente de que ya nosotros debíamos de convencernos que nos están haciendo una matanza, pues como que estamos en guerra, una guerra total, ¿verdad? Entonces yo no sé por qué los diputados famosos que tenemos ¿cuándo se van a decidir? Esa es la verdadera llamada, a empezar a poner pena de muerte para que le den lo mismo que ellos están dando, pues, muerte, ¿verdad? Muy bien. Gracias, solamente eso, señor. Muy bien, voy con el comentario. Guillermo Rivas decía, ¿verdad?, ¿por qué no presentan la propuesta? Maceli, me queda la duda de la integridad del licenciado Misael Rivas al defender a personas perfiladas por la PNC como personas de alta peligrosidad. Misael. No sé a quién se refiere, yo soy abogado penalista, a mí me contratan para defender, ¿verdad? O sea, esa es obligación mía. Y las personas tienen derecho también constitucional a que se les defienda. Así es, entonces no le Sí, entiendo. claro. Don Tony, es responsable en la inseguridad criticar y no proponer, no solo soluciona problemas de dinero a su interés, dice. Eli, en Jicalapa se llenaron a un militar por el polideportivo, un PNC y así otros casos, pero no se ven operativos en esas zonas, dice. ¿Va? Gentillo, ¿no sería justo que el TSE generara un perfil de las características que debe requerir un candidato? Ah, no, esto es de ayer, ¿verdad? Esto es de ayer. Pero tenía más comentarios. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Gracias, buenos días. Adelante. Llamamos de San Salvador. Adelante. Fíjense que yo, oyendo a los señores panelistas, realmente yo creo que ellos no desconocen lo que dice el artículo 168 de la Constitución, a donde dicen que el gobierno tiene la obligación, si se le han ido de las manos la situación en el país, de poner a la Fuerza Armada a que domine los territorios y no que le va a quitar el trabajo a la policía, pero realmente aquí lo que sucede es que al gobierno le conviene esta masacre que estamos viviendo todos los ciudadanos para seguir pidiendo más dinero y más dinero. Y con respecto al abogado que le acaban de decir allí, realmente a veces, tal vez no él, pero habrá muchos abogados que dejan mucho que desear cuando se ponen a defender a personas que realmente en Estados Unidos ya los hubieran mandado a la Cámara de Gas. Muchas gracias, buenos días. Bueno, entendería. ¿Hay llamada? Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Acá, buenos días, de Santa Ana. Realmente un poquito más de tiempo. Le voy a parafraseando a la señora que dice que los padres tenemos la culpa de lo que los hijos hacen. Póngale un botón a este ejemplo. Si hay un hijo que anda recogiendo la renta de las maras y las maras ese día recogen $600, imagínense, que el jefe de la mara le dice, mira, te vamos a dar 10%. ¿A qué hijo no le va a gustar que le estén dando $60 solo por ir a recoger $600? Póngale pluma, ¿cuánto sería eso al mes? Son $1,800. Entonces, no, señora, no solo tenemos la culpa los padres, podremos tener parte en culpa, pero también los hijos que se acostumbran a un modo de dinero fácil. Gracias. No, y no solo eso, familias enteras que viven de eso. No, ya están acostumbrados. Sí, bueno, seguimos. Carmen Origui, en este país se vive un semiestado de sitio gracias a la incapacidad gubernamental. Alex, Latinoamérica ha estado sometida bajo políticas neoliberales de explotación por más de 200 años, imposible implementar cambios. Origui, mientras la Fiscalía tenga una visión futbolera de la justicia, nunca dejarán de presionar a jueces para que les den el gane. Don Tony dice, ¿cree el panelista dar a conocer control de pandillas es dar seguridad? Eso genera inseguridad y terror. Peor estarlo repitiendo. Y entonces no lo decimos. Es que lo que sucede es lo siguiente, es que mire, no es la intención generar terror, la intención es que usted sabe
yo digo que es más preocupante todavía que te quieran hacer pensar que no hay ahí algo, problemas o algo, diciéndote que hay 0 homicidios y con eso se resolvió todo. Eso yo creo que tampoco es correcto, pues. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán, aquí en Salvador. Adelante. Sí, quería comentar lo siguiente. Mi esposa fue maestra de aquí de la Escuela Japón de Mexicanos, pero me contaba con una forma desesperada cuando estaba activo de que era insoportable ver a padres de familia con desesperación que dentro de los recreos había el aislamiento de gente de Mara, y cualquiera que se oponía a esa situación, pues el mismo alumno la amenazaba. Bueno, y respondiéndole yo a esta señora que habló de por qué los padres de familia no van presos junto a sus hijos, eso sería un fracaso para el país, pues, aunque ya tenemos nosotros una experiencia de todo nivel, pues. Tenemos violencia, tenemos prostitución, y voy a hacer un pequeño comercial que abona al deporte. El deporte pues da vitalidad, da energía a todos. Ayer estuve viendo la Alianza, fui al estadio, tenía más de 15 años de no ir, pero se ve esa juventud deseosa de superación. Bien, buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, bueno, si me está hablando, todavía no se le digo más que todo al ministro de Seguridad, a la policía, a todos los personajes del gobierno, que en lugar de pasar de canal en canal, de radio en radio, fuera del día que dan su trabajo, que dan el sueldo. En este país nada funciona porque todos los funcionarios ganan mucho. Solo dan discursos todos los días en los canales y en toda la radio, no hacen el trabajo que tienen que hacer, toda la delincuencia, no para en este país. Tenemos que trabajar, señores. Muy bien. Bueno, hasta, no sé si era guajolote, chompipe o qué era, o el chucho, pero hasta el chucho salió al aire. Pues se opinó. Bueno, es lo que teníamos, ¿verdad? En el sentido de los comentarios también. Vamos a ir cerrando porque ya nos quedan 6 minutos por delante. Si me permites. Sí, cómo no, voy con usted, coronel. Ok. Mira, yo quiero recapitular. Hay cosas que hay que entenderlas, ¿verdad? Uno de los comentarios escritos dice que todo esto es culpa de la derecha. Sí, miren, no lo alcancé a leer el comentario. Sí, pero lo alcanzamos a ver ahí en la televisión. Y aquí viene. Sea de quien sea la culpa, aquí viene la reflexión. Es de quien asume la responsabilidad en gobernar. Entonces, ¿para qué gobierna? Pero bien, fuera de esa reflexión, fíjese qué interesante. Hubo una participación que está pidiendo estado de excepción. Ya le hemos dicho aquí, porque otros dicen, mire, solo llegan a hablar y no proponen. Con todo respeto, en este set yo tengo un plan, y lo he propuesto también. Aquí estuve una vez con el padre Toño, y le dije a él, porque pues démelo, ahí me lo manda, y le dije, no, con todo respeto, mejor invite para discutirle, porque este es muy mío, me ha costado años, me he venido preparando, etcétera, etcétera. En conclusión, la situación no es que vengamos también a atemorizar, es para que todos pongamos nuestra barba en remojo si hoy nos van a afeitar. Y aquí viene bien, lo dijo ya Misael, su servidor también es un hombre de fe. Pero si a mí me vuelven a preguntar, mire, ¿usted está de acuerdo en la pena de muerte? Lo digo de esta forma, ¿verdad?, sincera y tajante, sí. Pero viene que mire que sí, que somos firmantes y que ya... Los derechos humanos. Todo, perdonen, todo lo que se hace se deshace. En cuestión de leyes, también soy abogado. En conclusión, querido pueblo salvadoreño, ¿verdad?, estamos en una de las etapas más difíciles de nuestra historia. ¿Vamos a pasar esto? Claro que sí. Porque Dios en su gran misericordia, nuestro país llamado El Salvador, que lleva su bendito nombre, Él sabrá cómo lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Dependiendo de quienes gobiernen. Y ustedes que han estado hoy viendo este programa y han estado escuchándolo, también hagan su balance. Vean qué es lo que está sucediendo. Correcto. ¿Verdad? Muy bien. Luego me permitís al final, claro, para despedirme, pero mi resumen. A ver, Misael. Bueno, le agradezco. Y a veces hasta caen catorrazos y usted, o sea, es que fíjense que es bien difícil. No, pero lo bueno es que Misael, porque en realidad ustedes ad honorem y sin ningún tipo de
sin esperar nada a cambio, pues vienen a vertir sus opiniones. Y hay personas irresponsables que digo no les conocen y vierten comentarios, pero en realidad antes de opinar hay que conocer a las personas. Yo le agradezco a todos porque qué triste es que no opinen de uno, porque entonces no existe en este mundo. Y gracias porque han opinado. Voy a hacerles un recuento rapidísimo. 1930 al 44 gobernaron los militares a través del general Martínez. Lo criticaron por la masacre, pero también tuvo el gobierno más honesto del país. En 1938 a 39 dejó a cero la deuda nacional y al siguiente, en el 40-41, tuvimos un superávit de 10 millones de dólares de la época. Luego viene el golpe de Estado del 15 de octubre del 79, se cambia abruptamente y se pone otro gobierno que le pasó lo mismo, llamado el PDC, le pasó lo mismo que este gobierno. Hubo desfalcos, todo el mundo señaló la carretera de oro y lo mismo está pasando. Entonces no es problema del pueblo solamente o de decir es de derecha, de izquierda o de centro. No, cuando llegan al gobierno y se empiezan a manejar los dineros del Estado y se ven las cantidades, se vuelve loco. Los salvadoreños decimos, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se puede hacer. Entonces, ¿qué sucede? Veamos una cosa, si presentamos algo crudo y no le gusta, aguántese porque estamos diciéndole que está pasando esa gravedad en el país. Y si usted no quiere aceptar que hay una gravedad en el país, es que ya se acostumbró y entonces estamos mal. Y es que necesitamos sincerarnos para buscar la solución. Así es. Es decir, esto es como el ejemplo del alcohólico. El alcohólico jamás va a superar su problema de alcoholismo. Si no y lo digo con propiedad, si no reconoce que tiene un problema. Paso número uno. Vámonos a otros puntos más sencillos para ir finalizando. Yo no voy a venir a decirle a mi vecina, mire, yo no le he matado a nadie, no se preocupe, pero le estaba violando a la hija. No, es que no maté, solo he violado y la muchacha sigue viva. No, si es que aquí los problemas no se llaman homicidio, se llaman extorsión, secuestro, se llaman de todo. Entonces, no vengamos a querer gobernar solo a través de un punto. Yo, para cerrar, Nathan Baki, sí quiero decirlo como ciudadano y que gracias a Dios pagamos impuestos. Hay que poner en balances, y hoy, si se le comenta al señor presidente de la Asamblea Legislativa, lo conozco, se lo digo con respeto. Ese viaje a Rusia, ¿verdad?, es lo que alguien reclamó hoy. En vez de pagar eso, hay que invertirlo en la seguridad de las comunidades. Pero es todavía más difícil, y lo digo con propiedad, en el municipio de Panchimalco, un municipio pobre, el señor alcalde actual ya va 3 veces yendo a Rusia con los dineros y los fondos de esa municipalidad. Perdonen, la gente lo reconoce. Bien, así que termino y te pido, Tambakis, solo decirte de que quiero felicitar este día a Fernando, es el hijo de un gran compañero. Muy bien, perfecto. Así que saludos, bendiciones Fernando y feliz cumpleaños. Gracias, Misael. Muchas gracias. Nos encontramos si las circunstancias lo ameritan. Gracias, coronel Segura. No hay tiempo para más. Mañana cierro con debate jurídico. Buenos días para todos.